Bueno, buenos días. Comenzamos esta mañana con la segunda sesión intensa de las jornadas cervantinas, con un plantel de ponentes muy interesante y unos temas interesantes y novedosos. Vamos a tener en primer lugar a Alexia Dota Rago, viene del Instituto Politécnico de Braganza, en Portugal, y nos va a presentar. Bueno, Alexia Dota es licenciada en Filología Hispánica, Filología Galega, doctora europea en Filología Española por la Universidad de Vigo, con una tesis sobre los trabajos cervantinos de Salvador de Madariaga, historia de una idea doble, sanchificación y quijotización, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, máster en literatura infantil y promoción de la lectura por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesora coordinadora de la Escuela Superior de Educación de Braganza desde 2012. Ha publicado más de 160 trabajos científicos, ya artículos en revistas especializadas, ya libros y capítulos de libros. Ha participado en más de 200 congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales desde el año 2000 y ha editado varios libros en el área de la literatura cervantina, siglodorista, la literatura infantil, las relaciones literarias y culturales entre Portugal y España, la enseñanza de la literatura para extranjeros y Salvador de Madariaga. Además, es escritora de ficción con la publicación de las novelas Jugar al Palacio de Rosa, 2021, y Nocivo, 2025, así como el libro de relatos Querido Pérez y otros relatos, todas en libros indie. Y entonces nos va a su ponencia trata sobre Más allá de la locura, analogías entre Don Quijote de la Mancha y el licenciado Vidriera. Así que, Alexia, cuando quieras, tienes toda la palabra y todo el tiempo que necesites. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que se me oye, pero cojo el... Sí. Paso. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos que estáis aquí, unos valientes, un sábado tempranito. Muchísimas gracias, tengo que agradecer a la Asociación Medios de la Historia de Bota del Cuervo, tengo que agradecer a Carlos Mata, al Grupo Luis, este es Carlos, este es él. Y sobre todo a las personas que están aquí, porque es como digo, un privilegio que a estas horas de la mañana, un sábado, nos vengáis a escuchar. Yo voy a hablar de analogías y también diferencias, pero sobre todo de las analogías entre Don Quijote de la Mancha y el licenciado Vidriera, que vayan más allá, como digo ahí, de la locura, ya que casi siempre los hemos unido por ser protagonistas ambos de sus historias y ser locos y volverse cuerpos, ¿no? Esta es una novela que además es de las novelas ejemplares que más me gusta dar en clase, pero yo no soy especialista en novelas ejemplares, he quedado claro que mi amor cervantino es el Quijote, y entonces, pues perdonad si en alguna cosa no estoy completamente correcta, pero yo creo que la investigación ha sido bastante exhaustiva. No encuentro muchos textos actuales sobre la relación entre Don Quijote y el licenciado Vidriera, pero sí es verdad que hay un texto de 1992 de Miguel García que hace una pequeña cronología, una pequeña historia de las relaciones del texto, de los dos textos, y de cómo otros escritores, como otros autores eruditos de principios de siglo, pero también investigadores a lo largo de la historia han puesto en relación a estos dos personajes. De entre los primeros, y casi siempre es lo mismo, lo que ellos dicen son dos personajes locos que se vuelven cuerdos y por esa razón están en comunión, en diálogo intertextual. Alonso Cortés, por ejemplo, en 1916, o en Triste en 1940, hablan sin mayor explicación o sin mayor profundización de la relación entre ambos. González de Amezúa, en los años 50, es un poquito más exhaustivo, pero sigue siendo la relación. Es verdad que la mayor parte de ellos consideran
que el licenciado Vidriera tiene que ser anterior al Quijote, porque si el Quijote es la historia de un personaje que está loco, es una expresión más, vamos a decir, perfeccionada de la locura del personaje loco, con lo cual el licenciado tendría que estar escrito antes. Claro, todos sabemos que las novelas ejemplares surgen después de la publicación del Quijote. Entonces, también sabemos que el tipo de redacción o la cronología de la redacción de las obras cervantinas no coinciden con la época de su publicación, sino que suelen ser anteriores. No tenemos ninguna prueba que diga que el licenciado Vidriera fue redactado antes que el primer Quijote o antes que el segundo Quijote, pero sí es verdad que lo más seguro es que sabemos que probablemente el Quijote era una novela ejemplar o la redacción es en los mismos tiempos o puede que sea anterior. Ya en épocas más tempranas, los editores de las novelas ejemplares como Fernando de Toro en 1976 o José Manuel Udina en 1977 hacen siempre mención a esta cuestión de la locura en cómo entramos. Será Ballard en 1982 el primero que le dé un poquito más de profundidad. Y como digo, siempre se fijan en las analogías, los estudiosos de estas épocas, y estas son las 4 analogías que encuentra Ballard que se van a seguir estudiando más adelante. En el año 82 considera que los dos son unos locos intelectuales. Esto es un añadido al concepto de locura que habíamos visto hasta aquí. Si os fijáis, no habíamos indicado la cuestión de intelectuales. La polionomasia, es decir, el hecho de que tengan más de una palabra, más de una... Perdón. Alexia, ¿dónde vas? Ah, vale. No soy tan segura, perdonadme. No lo voy a... Perdonadme, por lo bien que iba la cosa. La grabación y todo. Bueno, la polionomasia que tiene más de un nombre, ¿no? Ahora los vamos a ver. Y también la anonimia, no sabemos ni su linaje ni su familia y no quieren, ya sabemos, ¿no? Pero antes, a veces no quiere que sepamos de dónde vienen, cuáles son los antecedentes de sus personajes, precisamente para a día de hoy volvernos locos a todos y decidir que no sabemos realmente mucho sobre los antecedentes previos a la escritura de sus personajes, y ambos son hombres de armas y letras. También es una indicación que no habíamos encontrado. Con este material, pedía en 1992, en unas actas de la Asociación Internacional de Hispanistas, creo que ya lo publicó, habla de varios elementos, desarrolla, yo creo que es el primero, de hecho, que desarrolla estos elementos sobre la relación entre ambos. Según Munguía, los personajes locos son habituales en las obras de Cervantes. Todo tipo de personajes locos, pero protagonistas locos son estos dos, el licenciado Vidriera y Don Quijote de la Mancha. Ambos tienen conductas disparatadas, pero razonamientos juiciosos o ingeniosos. Recordamos un poco el licenciado Vidriera, él cree que está hecho de vidrio y no quiere que nadie le toque, no quiere que duerme entre pajas, se viste con una ropa muy ligera, pero realmente cuando se le pregunta, y además utiliza una especie de personaje que resuelve cualquier enigma de la vida, que resuelve cualquier situación filosófica, personal, cualquier elemento. Y todos los demás le piden, ¿no?, que hable o que exponga esos razonamientos. Los dos son secos, enjutos o se vuelven enjutos a causa de perder el juicio. Son escandalosos, específicamente el licenciado Vidriera es un gritón tremendo, ¿no? Grita, por favor, todo el tiempo, no me toquéis, y eso hace que sea objeto de burla de la mayor parte de sobre todo los personajes jóvenes, chavales, mancebos que pasan por allí o que quieren buscarlo. Se cambian de vestimenta, esto es interesante. Así como Don Quijote va a buscar las armas de sus abuelos y se viste como un caballo andante de épocas pretéritas, Tomás Rodaja
también cuando se convierte en el licenciado Vidriera se pone esa especie de saco, tela de saco, que apenas le toca o que es muy floja y puede no partirlo. Y es interesante también añadir este elemento que los encierran sus propios amigos o su propio contexto social. En el caso de Don Quijote ya sabemos quiénes son, el cura, el bachiller Sansón Carrasco y la sobrina, en fin, todos los personajes que están en la aldea y que supuestamente velan por su seguridad, y en el caso de Vidriera, pues es su propio contexto cuando él además vuelve a la lucidez, ¿no? Otro elemento, además de la locura, es la sociedad de la época. Aquí cito lo que dice Miguel García, que es muy interesante, cómo aparecen personajes en el licenciado Vidriera, fijaos, una ropera, mujeres emancebadas, un labrador cristiano viejo, maestros de escuela, alcahuetas, pintores, poetas, un librero, unos azotados, un mozo de mulas, un boticario, los médicos, el juez, el letrado, el mercader, un sastre, zapateros, una tendera, pasteleros, un comediante, escribanos, alguaciles, músicos religiosos, murmuradores, gaiteros y taúres, etc. En el Quijote la muestra los minoris más ricas, ni siquiera la cita, porque sabemos que podría ser aquí imposible, que citaría todos los estratos sociales prácticamente. Así que tienen también en este punto común que representan la sociedad de la época. Y la teoría sigue con la polionomasia y el autobiografismo. Este autobiografismo puede ser podemos ponerlo más en tela de juicio, pero no la polionomasia. Tomás Rodaja se llama licenciado Rueda y luego se llamará licenciado Vidriera, ¿no? Alonso Quijano o Quesada o Quijana, que es Don Quijote de la Mancha, ya sabemos esta situación, que se le hace llamar de varias maneras: el caballero de la triste figura, el caballero de los leones. Don Quijote, cuando estaba pensando cuando Sancho le propone ser pastores, incluso los nombres diferentes de Teresa Panza, Juana Gutiérrez, María Gutiérrez, Juana Panza, Teresa Cascajo o Teresa Panza, y el bachiller Sansón Carrasco, que es caballero del bosque, caballero de la Blanca Luna, como bien sabemos. En el caso de licenciado Vidriera, es una novela más corta, mucho más corta, solo cambia el nombre el propio licenciado Vidriera en 2 nombres o hasta 3 nombres, ¿no? Como el licenciado Vidriera. Aquí Miguel García destaca que Cervantes estaría reproduciendo aspectos de su propia vida en sus personajes, pero a través de la locura no lo veríamos tan claro, ¿no? La locura no está reproduciendo un aspecto autobiográfico de Cervantes, pero sí otros elementos, por ejemplo, que sean hombres de armas y letras, exactamente igual que él. Y ambos sean excelentes lectores y demuestran tener una vasta cultura, ¿no? No están determinados por el linaje, sino por las obras, que es uno de los aspectos que más se repite en el Quijote y también se repite en el licenciado Vidriera, ya que por ser un mozo o criado de señores va a la Universidad de Salamanca, estudia, aprende, mejora su nivel formativo y eso hace que la vida evolucione, ¿no? Tienen condiciones económicas apuradas, como son personajes no de la alta sociedad, ¿no? Y lo que me parece más interesante es que tienen una vida nómada. Los viajes que hace el licenciado Rueda por Italia, por Flandes, son interesantísimos, ¿no? Es un intrépido, vamos a decirlo así, y aunque los viajes, las 3 salidas, ¿no? Las 3 salidas de Don Quijote, sea por aquí por La Mancha, hasta Aragón, hasta Barcelona, pues lo más lejos que va, el viaje determina completamente el Quijote. Y luego ambos con una capacidad de ingenio e imaginación que va aparejada con la capacidad lectora que tienen. Y aquí sí que encontramos algunas diferencias, es la primera vez que alguien centra las diferencias. Como digo, este es el artículo más completo que existe, desde el año 1992, luego habrá dos más de otro autor, y no hay mucho más. Pues por decir que no hay nada más, yo he hecho una exhaustiva búsqueda, y si alguien sabe algo más, por favor me lo diga, porque me interesa mucho este tema. Las diferencias son, en primer lugar, la causa de la locura. La causa de la locura es la lectura, en el caso del Quijote lo sabemos todos, pero en el caso del licenciado Vidriera es el embrujo por la ingesta de un membrillo con supuestamente un mejunje, una pócima que hiciera enamorarse a una mujer que había llegado al licenciado
licenciada Vidriera. Esa pócima lo hace caer en un sopor y cuando despierta se cree que está todo hecho de vidrio. Con lo cual la causa es completamente diferente, pues, este entramado sentimental nada tiene que ver con cómo se vuelve loco Don Quijote. Todos sabemos que el licenciado Vidriera es un conjunto de aforismos, o así se explica, porque le hacen una y otra pregunta completamente diferentes, y siempre tiene una respuesta para todos. En cambio, la capacidad imaginativa, humorística y literaria de la respuesta, no solo de la respuesta, sino también de desarrollar temas, cosa que el licenciado Vidriera no desarrolla temas de principio a fin, sí lo hace Don Quijote. Con lo cual, esa demostración de cultura es completamente diferente entre el uno y el otro. Por tanto, califica de obra filosófica los aforismos del licenciado Vidriera y califica de obra literaria el texto del Quijote. No sé si esto estaría muy... no sé si lo comparto, estoy diciendo las diferencias de otro estudioso, porque además creo que son obras literarias, pero con gran raigambre filosófica el licenciado Vidriera, podríamos decir. Y luego le dicen todos que la primera obra es el licenciado Vidriera, que evolucionaría hacia Don Quijote. Puede que sean contemporáneos, se escriba más o menos a la vez, pero es verdad que una encontró la razón para extenderla hasta el tamaño. Conocemos incluso hacer una segunda parte, pues como el licenciado Vidriera, ¿no? Bien, además de este autor, Hernández Delgado, otro que es el más moderno que he encontrado, un estudioso que está, un investigador que estaba en un principio de su investigación, y en su comparación llega a varias conclusiones, que son las que aquí están expuestas. Primero, que la locura sirve como válvula de escape para decir todo aquello que la Inquisición no aprobaría. La locura como una forma de decir sin tapujos, sin censura. Y lo hace porque ambos personajes son, él le llama bufones de corte, que critican la sociedad de su época. Los pone al nivel del bufón de corte, que con su locura, que con su ingenio, que con su crítica paródica puede decir lo que sea sin ser políticamente incorrecto porque es un bufón. No sé hasta qué punto el concepto de Don Quijote y Vidriera lo podemos tomar como bufones, pero es verdad que con el trato de los otros, cuando los otros, por ejemplo, en la muerte de los duques del Quijote, los tratan especialmente mal, en ese caso sí están siendo bufones para divertir a la corte de los duques, ¿no? El género literario, digamos, sería entonces la sátira, y aparecen los tipos sociales y psicológicos que aparecerían en el examen de genios de Duarte de Sao Paulo. Aquí desarrolla una pequeña teoría sobre el asunto. Ellos, como locos o bufones, tendrían la posibilidad de expresar sátiras, chantas, parodias sin cortapisas, y además es una forma enmascarada de denuncia, o sea, no solamente es una forma de decir todo aquello que a lo mejor la Inquisición no aprobaría, sino que incluso denunciarían ciertas cosas, y todo eso gracias a la mirada burlona de los textos que son paródicos de entretenimiento, de diversión. En mi caso, esta es mi pequeña aportación, y no voy a desarrollar uno de los elementos de mi aportación, y va más allá de la locura en la que yo creo que estos dos personajes, o estas dos obras, mejor dicho, se parecen. Es porque tienen técnicas narrativas similares, que es de la que voy a hablar a continuación, la técnica narrativa que me interesa. El viaje como monje conductor, como hemos dicho, pero ven los demás, en mi caso también creo que es así. El retorno a casa de derrotados, de esto no han hablado antes. Derrotados o sin la fama anterior. Don Quijote vuelve derrotado, vuelve solo y muere en intimidad de su familia y sus seres más queridos. Cuando Tomás Rodaja o Tomás Rueda o el licenciado Vidriera recupera la cordura, sigue siendo una persona con la misma inteligencia, con la misma capacidad comunicativa, pero a la gente ya no le hace gracia que él responda filosóficamente. Lo ve como un ser cuerdo, no lo ve posibilitado de responder a todos de esta manera, entonces lo desprecian o simplemente ya no les interesa. La locura exagerada en ambos, que es escandalosa y en ambos casos, es admirada o criticada por la sociedad. No siempre es admirada, a veces también es criticada. A veces las respuestas que dan o las disquisiciones que hacen no son aprobadas y genera un nuevo enfrentamiento, por lo cual este escándalo a veces es admirado, a veces no. Y a mí me parece que son títeres más que bufones,
son títeres en las manos de otros. Y esto es algo que ya he defendido en varias ocasiones sobre Cervantes, sobre el Quijote, perdón, en la corte de los duques, que son títeres a manos de otros que se están burlando de ellos, ¿no? Por lo tanto, este duques de la segunda parte del Quijote, o este señor de la corte que hace llamar a Vidriera, están haciendo una especie de teatralización, una especie de puesta en escena para reírse de ellos. Y siempre son respuestas sabias, ya sean más elaboradas en el Quijote o aforismos. Pero lo que más me interesa es esta técnica narrativa, la cuestión de la enumeración. Hay muchísimas enumeraciones en el licenciado Vidriera, sobre todo porque están escribiendo los viajes o los lugares a los que van. Y yo les he puesto, o las he enumerado, les he dado un sobrenombre a cada una de ellas. Esta técnica de la enumeración es mi pequeñita aportación en esta relación entre Vidriera y el Quijote. Dice el licenciado Vidriera, hablando de Nápoles: pintó muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las honduras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de las hosterías. Dibujóle dulce y puntualmente la concha, patrón, pasacama, Godovinga la macatela, y polastri e il macarroni. Como una enumeración sarcástica, divertida, para. Pero también tiene enumeraciones retóricas y culturales muy al estilo de las que vemos en Don Quijote. Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los dos griegos Cándida y Soma, la grandeza de las 5 viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Chéntola, sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del romanesco. Todos vinos italianos. Esta es una enumeración retórica y cultural, de contenido cultural, que demuestra que Cervantes conoce muy bien las denominaciones de estos vinos. Pero sigue, por ejemplo, esta enumeración poética sobre Venecia, es en este caso. Pareciera que su riqueza era infinita, su gobierno prudente, su sitio inexpugnable, su abundancia mucha, sus contornos alegres y finalmente toda ella en sí y en sus partes digna de la fama. Y la última es las famosas enumeraciones de aforismo. Aquí lo he puesto todo seguido porque son preguntas y respuestas, pero veréis que nos suena muy al licenciado de Vidriera, por cierto, que tendría que ser justo. Dile que dé gracias a Dios por haber permitido le llevarse de casa a su enemigo. Luego no ir a buscarla, dijo el otro, y por pienso, replicó Vidriera, porque sería el hallarla hallado perpetuo y verdadero testigo de su deshonra. Ya que eso sea así, dijo el mismo, ¿qué haré yo para tener paz con mi mujer? Respondió, dale lo que viene menester, déjala que mande a todos los de su casa, pero no sufras que ella te mande a ti. Díjole el muchacho, señor licenciado Vidriera, yo me quiero desgarrar de mi padre porque me azota muchas veces. Y respondióle, advierte niño que los azotes de los padres dan a los hijos honra, los del verdugo afrentan. Y así seguiría, ¿no? En enumeración de aforismos aparece uno, aparece otro y todo el rato preguntándole, haciendo un aforismo cadencial, porque al final estos aforismos, estos enumeraciones, estos elementos acumulativos, sirven para dar cierta cadena. La técnica narrativa de la enumeración del Quijote ya fue estudiada, un artículo de hace tiempo de Carl Ludwig Selig de 1969, y las enumera en varios tipos y pone varios ejemplos. Yo algunos de estos ejemplos los veo como él y otros no tanto, para sobre todo poner relación con el licenciado Vidriera. Por ejemplo, las enumeraciones como técnica narrativa que avanza Selig son, primera, resumen de las novelas de caballerías. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos, como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. En el primer capítulo de la primera parte. Pero también resumen de novelas de caballerías al revés, buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, los olivares de Valencia, Corundilla de Granada, Playa de Sanlúcar, otro de Córdoba, las Utías de Toledo y otras diversas partes. En la tercera parte también de la primera, el tercer capítulo de la primera parte. O catálogos de héroes, en la primera parte, en el capítulo 25, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero, un retrato vivo de prudencia y sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas. Este catálogo de héroes yo no lo veo muy enumerativo, pero lo pongo aquí, porque es como lo estudiasteis. Yo no lo veo muy enumerativo. Más, en estructura que representa tradiciones. Esta sí que es más específica. Y el capítulo 20 de la primera parte. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitarlos de la tabla redonda, los 12 de Francia, los 9 de la fama
y el que ha de poner en olvido los plátines, los tablantes, los olivantes y tirantes, los febos y belielises, aquí sí. Dice que algunos tienen tono humorístico cuando la mayor parte tienen tono humorístico. En esta división que él hace, yo no la comparto mucho, pero aquí la pongo porque es mi deber los antecedentes antes de poner yo la explicación que a mí me ha parecido más acertada y más adecuada a las analogías con el licenciado Vidriera. Pero esta sí, toda la venta en llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y fusión de sangre. Divertida, sarcástica y muy cerradera. Destaca luego algunos capítulos sin darnos ejemplos, el capítulo 28 de la primera parte, con ejemplo de todos tipos de numeraciones. Este es la batalla con las ovejas, ¿no? Los dos rebaños de ovejas que tienen son batallones. Y destaca las formulaciones de Proverbios de Sancho y las descripciones de la amada Dulcinea. Bien, para mí, y con esto ya voy terminando porque es lo que yo quería un poco venir a contar, ¿no? La cuestión de la técnica narrativa de la numeración. Fijaos, en el Don Quijote, creo que también de tiempo, ¿no? Sí. Don Quijote hace numeraciones retóricas y culturales igual que el licenciado Vidriera, es decir, el narrador tiene este punto común entre ambos. Los montuosos que pisan los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro Termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al dorado Pactolo, los unidas, nudosos en sus promesas, los persas, arcos y flechas famosos, los partos, los medos que pelean huyendo, los árabes de dudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de horadados labios. Tiene un tono poético muy parecido a las cantidades de numeraciones que vemos en el licenciado Vidriera. Pero también tenemos numeraciones paródicas, como esa de la venta, y sarcásticas. Confiado estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros venerosísimos pechos acogimiento, no menos plácido que generoso y doloroso, porque ella es tal que es bastante ante conocer los mármoles y ablandar los diamantes, de modificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Pero antes que salga la plaza de vuestros oídos, que no, por no decir orejas, quisiera que me hicieran sabidora de si está en este gremio, coro o compañía, el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su poderosísimo paz. Los superlativos, los que veníamos hablando también ayer, como enumerados en una cadencia, ¿no?, divertida y un poco loca. Yo responde a Don Quijote a esto con muchísimos más superlativos. Otra explicación más cultural y también identitaria: yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitarlos de la tabla redonda, los 12 de Francia, los 9 de la fama, y el que ha de poner los platinos, los tablantes, que hemos dicho, con toda la cátedra de los famosos caballeros antes del pasado tiempo. También es una de las citas de ese libro. Y la numeración de refranes al estilo de la numeración de aforismos. Al final tienen una relación similar. Mas yo tendré en cuenta de aquí en adelante decir que lo que convenga la gravedad de evitarlo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y el buen salvo está el que repica, y el dar y el tener seso menester. En la segunda parte, en el 52. Que para todo hay remedio, si no es para la muerte, teniendo yo el mando y el palo haré lo que quisiere. No sino comen y calónenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados. O sea, quien Dios quiere bien, a casa le sabe las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo. No sino haceos bien y paparos con moscas. Tanto vales cuanto tienes, decía una mi abuela, y del hombre arraigado no te verás vengado. He eliminado una parte intermedia, pero vemos también la cadencia de los ritmos, de los aforismos parecidos de los aforismos y de los refranes. Estas cuestiones de numeraciones, a mí me parece que es una de las técnicas narrativas que más ha influido en otros escritores. Y para terminar, como pequeña anécdota, el caso de Galdós. El Galdós y la desheredada, que tiene muchísima relación con el Quijote, se hacen unas enumeraciones cervantinas al estilo licenciado Vidriera, al estilo Quijote, impresionantes. A ver qué os parece. Con esto voy terminando. Las soberbias telas tan variadas y ricas que la naturaleza misma no ofreciera mayor riqueza y variedad. Allí las joyas que resplandecen, asombradas de su propio mérito en los estuches negros. Más lejos, ricas pieles, trapos sin fin, corbatas,
chucherías que enamoran la vista por su extrañeza, objetos en que se aúnan el arte inventor y la dócil industria, poniendo a contribución el oro, la plata, el níquel, el cuero de Rusia, la celuloide, la cornalina, el azabache, el ámbar, el latón, el caucho, el coral, el acero, el raso, el vidrio, el talco, la madreperla, el chagrín, la porcelana y hasta el cuerpo. No le falta nada. Este es el caso de la página 163, pero tengo otro más, como pequeño ejemplito. Y vamos hablando de Isidora, jaula por jaula, los lobos entumecidos, las inquietas y feroces hienas, el águila meditabunda, los pintorreados leopardos, los monos acróbatas y el león monomaníaco, aburridísimo, flaco, comido de parásitos que parece un soberano destonado y cesante. Vieron también las gacelas competidoras del viento en la carrera, las descorteses llamas, que escupen hacia las visitas, y los zancudos canguros que guardan a sus hijos en el bolsillo. Puedo llegar a unas pequeñas conclusiones con todo esto y así termino y os dejo de dar el aburrimiento, pero espero que haya servido para algo y que os haya interesado. Hay varios estudios a lo largo de la historia, pero son muy escasos, los hemos visto. Miguel García en el año 92 y Hernández Delgado con textos muy similares entre el 16 y el 22. Quiero yo sumar estas teorías comparatistas que he puesto en que me baso en la técnica de la mutación como una técnica narrativa dentro de la arquitectura cervantina, una numeración que sigue la que se dice realizó en 1989, pero de la cual discordo en el momento, y la numeración cervantina hasta el siglo XIX, por ejemplo, ya que sigue con Galdós y la desheredada. Así que no tengo nada más que deciros que muchas gracias. Cualquier cosa. Interesante y singular, además, tu presentación, porque por no conocida, ¿no? Sí, poco conocida. Muy interesante. Yo solamente quería decir una cosa, que cuando define Cervantes a Quijote, dice que los viernes comía lentejas, ¿no? Entonces las lentejas era un precepto religioso, pero también en el siglo XVI se creía que las lentejas producían locura. O sea, que está definiendo al loco. Pues continuaremos con la siguiente ponencia, que no ha podido estar entre nosotros. Se trata de Carmen Rivero, por la Universidad de Sevilla. Carmen Rivero nos ha enviado un vídeo, pero está en Alemania, desgraciadamente no se ve ni se oye. Y no se oye, entonces Alexia nos va a hacer el favor de presentarlo. Yo decir que Carmen Rivero Iglesias es profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Sevilla, doctora por la Universidad de Oviedo, Convención Europea. Ha consolidado una trayectoria internacional con estancias en centros de prestigio como Oxford y Münster. Su labor académica se especializa en la literatura del siglo de oro, analizando la intersección entre la creación literaria y el pensamiento político. Es autora de numerosos estudios críticos y participa activamente en proyectos de investigación de alto nivel. Su ponencia se titula Música y mito, Wilhelm Kienzl reescribe El Quijote. Wilhelm Kienzl fue un compositor austríaco y hizo una ópera sobre el Quijote. Os imagino, yo he hablado con Carmen hoy, pero sí que hablé hace unos días y estaba muy fastidiada por no poder venir, así que os pido perdón a todos por no estar, a pesar de esta tentativa, ¿no? de que el vídeo bueno, no se puede escuchar, pero ella tiene unas notas bastante desarrolladas en el lateral. Simple y llanamente voy a leer tranquilamente las notas, no las he leído previamente, así que voy a, como a vosotros, a enterarme de qué va a la vez que vosotros, pero estoy convencida de que serán muy claras y muy transparentes para poder conocer a este Wilhelm Kienzl, que mal lo pronunciamos, desde luego, no hay nadie aquí, no, germanista mejor. Bueno, pues dice ella que muy buenos días a todos, soy Carmen Rivero de la Universidad de Sevilla, bueno, soy Alexia Dotras, que va a leer lo que Carmen Rivero ha escrito. Ella lamenta mucho no poder estar con vosotros y participar solo de forma virtual, que a veces los compromisos así lo exigen. No le gustaría comenzar sin agradecer a Carlos Mata y al Ayuntamiento de la Ciudad Cervantina de Mota del Cuervo su invitación a participar en este encuentro. Y hoy hablaremos de música y mito de cómo Wilhelm
Kienzl reescribe el Quijote dando lugar a una de las adaptaciones más paradigmáticas del romanticismo musical alemán. Este es el autor, nace el 17 de enero de 1857 en Weltenkirchen, lo que aquí ponga, un pequeño y pintoresco pueblo del norte de Austria, tenemos aquí una pequeña imagen. Pertenece, como pone ahí, a la nueva escuela alemana. Deja, sin embargo, muy pronto su pueblo natal, aunque regresará a él en muchas ocasiones, entre otras para los homenajes que se celebran en su honor con motivo de sus 70, 75 y 80 cumpleaños, y en Graz, Múnich, Viena, Leipzig y Weimar recibirá una formación musical exquisita, entre otros de Mortier de Fontaine, discípulo de Chopin, o Franz Liszt. Alrededor de este último, y del que más tarde se convertiría en su yerno, Richard Wagner, se constituirá la nueva escuela alemana, con el objetivo de crear música del futuro. Wagner, 1983, que influenciará profundamente la obra de Kienzl. El romanticismo adopta la idea de Volksgeist de Herder y se interesa así por la existencia de rasgos individuales y singularizadores de la nación alemana, que se constituirá políticamente en 1871 con Otto von Bismarck como canciller. La creación de una cultura nacional resultaba indispensable para el éxito de la unificación, y en este marco se sitúa la producción de Wagner, cuya obra valga como ejemplo la monumental tetralogía del anillo de Stan y Solda o el Parsifal, recupera la mitología germana como expresión de su grandeza. Kienzl, como se diga, sitúa la identidad austríaca en el marco de esta tradición y por ello coronará a su admirado Don Quijote en el Pickelhaube, esto es, el casco del ejército prusiano con el que aparecería Otto von Bismarck en uno de sus retratos más populares. Esta es la diapositiva con toda su obra, como ves está por orden cronológico, no las voy a leer, pero aquí vemos a Don Quijote en 1897. Fuertemente influenciado por Wagner, Kienzl estrena gran parte de sus óperas en los tiempos del Imperio Austrohúngaro. Urbasi, en 1884, Heimat der Narr, en 1891, Der Evangelmann, en 1894, Don Quijote, en 1897, en Knecht Ruprechts Werkstatt, en 1907, y de Ureigen, o algo así, en 1911. La ocupación de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungría en 1878 tendría, sin embargo, consecuencias trágicas a comienzos del siglo siguiente, pues el asesinato del heredero al trono austrohúngaro a manos de un joven bosnio independentista desencadenará, como sabemos, la Primera Guerra Mundial. Esto es un hecho de la cultura que conocemos todos. En estos tiempos convulsos, Kienzl compone Das Testament en 1916, comedia musical basada en una historia del poeta austríaco Peter Rosseger, a quien le une una estrecha amistad. Cuando al finalizar la guerra se constituye la Primera República de Austria, entre 1919 y 1934, esta pide la anexión a Alemania, pero los aliados lo prohíben. La germanofilia austríaca quedará patente, sin embargo, en el himno nacional. Alemania, Austria alemana, tu maravillosa tierra, no lo voy a leer en alemán, porque no tiene sentido, en mi caso, que su primer canciller es socialdemócrata Karl Renner, encarga componer a Wilhelm Kienzl. Y dice, una cita de Schmidt: como los vigorosos y nobles, por no decir folclóricos versos, se alejan de toda política de partido y solo hablan del amor a la patria, acepté la oferta de Renner y cargué sobre mis hombros la difícil responsabilidad que se me presentó involuntariamente por la evolución histórica, resultado de las circunstancias, de reemplazar la melodía de Haydn, enraizada en lo más profundo del corazón de todo austriaco, y de alcanzar la inmortal en su sublime popularidad. Después seguirá estrenando óperas como veis ahí, después del himno nacional, Hassan der Schwagmer en 1921, Santissimum en 1922 y Hans Kipfel en 1926. Aunque estas serán menos recordadas que son Jelliman, de Plugin o Das Testament. Estas gozaron de un favor del público. Perdonad, que se ha ido para atrás solo. Estas gozaron de... Estas gozaron de un favor del público que, tal y como lamenta el compositor, no obtendría su Don Quijote. Ahora sí. El Quijote en la literatura alemana, vamos a ver esta cuestión entre el siglo XVII, sátira de la nación española
en una Europa polarizada, en el siglo XVIII de la Ilustración de la Enfield Sam Kate y el siglo XIX el romanticismo. La adaptación del Quijote de Quintel debe ser contextualizada en el marco de la historia de la recepción de la obra en Alemania. Importantísima porque no solo transformó la imagen de España en Europa, sino que además trajo consigo una nueva forma de leer el Quijote. La interpretación de la obra cervantina como sátira de la novela de caballería se había extendido ya en el XVII francés, a la nación española y así llegaría también a la escena alemana, trascendiendo su ámbito originario y alcanzando dimensiones plenamente actuales en el enfrentamiento entre catolicismo y protestantismo, que ella misma señala y estudia en 2012. El Quijote se lee desde esta perspectiva como sátira de una España anclada en el pasado medieval frente a una Europa protestante y moderna. Heredera de esta interpretación, la Ilustración temprana alemana atribuirá a la obra una intencionalidad fundamentalmente didáctica, pero en Don Quijote un contraejemplo y en la obra una advertencia de los peligros que entrañan los excesos de la imaginación. A partir del segundo tercio del siglo XVIII, sin embargo, la interpretación de la obra en Alemania dará un giro de 180 grados de la mano de Jacob Böttger, uno de los representantes fundamentales de la corriente de reacción al racionalismo que surge al calor de la filosofía de Baumgarten. Este defenderá, en una enraizada polémica con el también ilustrado Johann Christoph Gottsched, la presencia de lo maravilloso y del sentimiento en la literatura. Estamos entrando, en lo romántico. Por primera vez se restauró importancia el componente satírico de la obra para presentar a Don Quijote como mito moderno y representación del conflicto inherente al género humano entre lo real y lo ideal. La individualidad de Don Quijote, antaño condenada, pasa a ser ahora admirada. Siguiendo la estela de Böttger, Gerstenberg subraya el carácter tragicómico de la obra cervantina. En ella lo caricaturesco se mezcla con lo serio, con una huella de gran sentimiento que aparece como fruto de la actividad del género. De este modo, Don Quijote deja de ser antihéroe para convertirse en héroe. Aub definirá a Don Quijote como héroe novelesco frente al héroe épico de Homero, por el conflicto que experimenta, tal y como afirma también Blankenburg en su tratado sobre la novela entre razón y pasión. La evolución del sentimiento con la Empfindsamkeit en el 18 alemán da origen en definitiva a la interpretación que ya no ve en el Quijote una sátira de la nación española, sino una representación de la grandeza del alma española. Esta interpretación que reconoce el carácter noble, pero a la vez ridículo del héroe y que considera un genio su autor al que instituye como clásico entre los modernos, del mismo modo que Homero lo era de los antiguos, será la que herede el romanticismo alemán. Supongo que es la que conocemos los que estamos aquí. Las traducciones del Quijote, que desde el siglo XVII se fueron sucediendo en Alemania, dan buena cuenta de esta evolución interpretativa. La traducción de Ludwig Tieck, de 1799, del signo completamente romántico, continúa siendo la traducción elegida por algunas editoriales en la actualidad, lo que da buena cuenta del alcance del poder transformador del romanticismo ejercido en la interpretación de la obra. El Quijote en la música alemana, después del Quijote en la literatura, en la música. Parece, sin embargo, que King leyó el Quijote en la edición de Ludwig Bramfels, de 1883, decisiva junto a la de Tieck para la recepción de la obra en Alemania, como demuestran tanto sus numerosas reediciones como que también sigue editándose a día de hoy, tal y como dijo Galeno en 2007. Kinsel habla del Quijote como una obra no solo ampliamente difundida, sino muy tratada ya en los estudios sobre literatura española en Alemania, para cuando Kinsel dedica su obra a Don Quijote, que recuerdo que era en 1897, la interpretación romántica de la obra cervantina está entonces absolutamente consolidada en el ámbito de la literatura, pero aún no en el de la música. Esta cita del propio Kinsel que podemos leer aquí tiene que ver con las adaptaciones musicales anteriores que se centran solo en episodios concretos y resaltan la faceta cómica de la obra. Para Kinsel, en efecto, el Quijote es adaptado muy a menudo y en todo tiempo a la escena, pero solo como pieza cómica, farsa, opereta o ballet, nunca de forma seria, como correspondería a la una vez idea original y además de forma fragmentaria con el uso de episodios individuales y efectistas. Ambas cosas me parecen indignas del original y una denigración de la materia, dice el autor. A pesar de que su representación no tiene todo el éxito que esperaba, siempre la sentirá como una obra maestra no comprendida, sintiéndose apoyado por los elogios de Wagner y Goethe.
que consideran su adaptación mucho más adecuada que las cómicas existentes, según Sidner en 1953. Kinsey no desea alejarse del todo, sin embargo, de la intentio autoris y traslada la sátira de la novela de caballerías presente en la novela cervantina a un género más actual, el grand opera, un subgénero de la ópera francesa en auge durante el segundo tercio del siglo XIX. El grand opera, o ópera en francés, tuvo en Giacomo Meyerbeer a uno de sus principales representantes. Este contribuyó a consolidar el género tanto en Francia como en Alemania, frenándose así la tentación de Wagner, que se refiere a él como excavador alemán, de un género que en Francia se encontraba ya en decadencia. Meyerbeer impulsará la carrera de Wagner, pero este finalmente le volverá a la espalda. El discípulo de Wagner, Theodor Kulig, atacó Die Hugenotte y Der Trope de Meyerbeer en la Neue Zeitschrift für Musik, el 23 de julio de 1850, como Judenmusik, como un artículo que presidió el panfleto de Wagner, el judaísmo en la música, este Judenmusik de ser músico judío. El 3 de septiembre de este mismo año, en el que aludiendo implícitamente al exitoso Meyerbeer, acusaba a los músicos judíos de comercializar el arte, de profanar de este modo su pureza. Para cuando Kinsey escribe su Don Quijote, el gran ópera ha caído ya en desuso, pero lamentablemente no el antisemitismo al que su crítica quedó vinculada en Alemania. El historiador y político Heinrich von Treitschke escribía en 1879 sobre el peligro que los judíos representaban para la nación alemana, en una línea que después continuaría en el nacionalsocialismo. Utgard afirma que Kinsey apoyó abiertamente en 1933 el régimen de Hitler en Alemania, mientras Sidner, basándose en sus diarios y en su correspondencia con Rossecker, lo describe más bien como un compositor alejado de la vida política, que muestra en sus diarios inquietud a causa del golpe de julio de 1934 perpetrado por los nacionalsocialistas austríacos. Tras el fracaso del golpe y una vez restablecida la estabilidad política, Kinsey vuelve a su productividad usual, que volverá a resentirse a partir de 1937, mientras observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Europa. Tras la anexión nazi de Austria, en 1938, Kinsey lamenta la detención de amigos sospechosos de separatismo, así como el hecho de que sus óperas caigan en el olvido, tanto de Ostmark, es decir, el nombre que los nacionalsocialistas dieron a Austria tras la anexión, antaño dice su querida Austria, por lo que la germanofilia parece haber desaparecido, como en Alemania, antes de morir en 1941 en Viena. ¿Quién es este Kinsey, admirador de Cervantes? Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora del Quijote, por lo que veo de aquí. Comienza a componer su Don Quijote el 2 de febrero de 1897 y lo termina el 9 de octubre de ese mismo año. Se estrena por primera vez el 18 de noviembre de 1898 en la Ópera Real de Berlín, con una representación y unos escenarios fastuosos, con motivos del 350 centenario del nacimiento de Cervantes. La adaptación de Kinsey parte de una profunda admiración por Cervantes y su ópera magna. En sus reflexiones sobre la tragicomedia musical previas a su estreno en Berlín en noviembre de 1898, Kinsey se pronuncia en estos términos sobre el Quijote. Considero, por decirlo pronto, la idea del Quijote del gran Miguel de Cervantes una de las expresiones más significativas del espíritu humano y la sitúo, sin duda, a la altura de la problemática de un Hamlet y un Fausto. El principal mérito de la obra cervantina resulta para Kinsey su personaje principal, Don Quijote, al ser este reflejo de un conflicto humano de carácter universal, algo que para los románticos solo lograrán, además de Cervantes, Shakespeare y Goethe. El romanticismo los considera fundadores de una mitología moderna, estrechamente asociada a una nueva concepción del hombre, por lo que ocuparán un lugar privilegiado en el nuevo canon. La obra procede de un estudio exhaustivo de la novela, de la que Kinsey va extrayendo fragmentos fundamentales para hilarlos en una trama que le exige nuevos impulsos dramáticos. Don Quijote. Vamos a hablar un poco del libreto y del contenido de la ópera. Si bien el libreto busca ser fiel al original, Esquivel Heinemann exagera cuando afirma que es casi una copia exacta del mismo, con la única diferencia de estar escrita en diálogos. Por lo pronto, el autor traslada la acción a escenarios característicamente románticos. Noches oscuras a la luz de la luna, primero 3, en la parte título 3. Tormenta, segunda 5-6,
auténticas atmósferas vespertinas en la tercera parte en la parte 2. Como en toda adaptación existe además una selección de episodios también de signo romántico. Quinzel relega así a un segundo plano capítulos como el de los molinos de viento, mencionados de pasada en el cambio de escenario del final de la escena segunda del primer acto, para privilegiar aquellos en los que lo real es encarnado por un personaje más que por una mujer. Esto le permite crear un contraste entre Don Quijote y todos aquellos personajes que, viendo en él un bufón, se burlan de él despiadadamente. En este contraste se hace patente desde la primera entrada Don Quijote en el primer acto, acentuándose en las acotaciones su porte distinguido y su individualidad frente a los personajes en escena que solo ven en él un objeto de moda. Buscando representar ese mismo contraste, modifica también capítulos como el de la princesa Micomicona. La adaptación de Quintel no es Dorotea con la intención de hacer que Don Quijote regrese a su hogar, sino la duquesa, que se burla cruelmente de la locura del caballero. En un estado intermedio se encuentran los personajes compasivos. La sobrina, a la que Quintel llama Mercedes, en lugar de Antonio, actúa de principio a fin guiada por la preocupación y el cariño hacia su tío, mientras Carrasco, que además del caballero de la Blanca Luna se desdoblará en otros personajes del original cervantino como el barbero o el caballero del verde Gabán, pasa de situarse en el primer acto del lado de los despiadados burladores a terminar sintiendo también, gracias a la influencia de Mercedes, que la relación amorosa que Quintel inventa entre ambos, compasión por el caballero. Quintel también ubicará a Sancho dentro de este grupo de personajes que sufren una transformación, especificando que aunque al principio acompaña al caballero por codicia, luego le es fiel hasta la muerte. El escudero de Quintel experimenta lo que Madariaga designaba como una progresiva quijotización, aunque su Don Quijote jamás llegará a sanchificarse. Don Quijote se mueve para Quintel en una línea fina entre genio y locura, y lo presenta siempre sin ambajes, como superior al resto de los personajes. De ahí que modifique el final de Cervantes, pues su Don Quijote muere solo y con una altura moral inalcanzable para el resto. Quintel dice modificar también el final del original cervantino con la intención de mostrar el conflicto entre los ideales del protagonista y la imposibilidad de renunciar a ellos mientras la cruel realidad le obliga a hacerlo. En su escena final, en la que Don Quijote quema los libros de caballerías en el mismo salón en el que comenzaba sus ensoñaciones en el primer acto, Quintel busca convertir a Don Quijote en la representación del idealismo activo hasta la autodestrucción y con ello el arquetipo del noble loco. Don Quijote será entonces el centro en torno al que giren todos los demás personajes, el eje trágico alrededor del que tiene lugar la acción burlesca. Quintel estructura su adaptación a partir del conflicto característicamente romántico entre lo ideal y lo real, expresado en el contraste entre sueño y realidad, con el que da comienzo la primera escena del primer acto, y entre individuo y sociedad, plasmado en la posición entre la superioridad de los ideales de Don Quijote y el carácter egoísta y despiadado de sus burladores. De Mercedes, Carrasco y Sancho se servirá en cambio para despertar la más profunda compasión por el héroe en el último acto. El primero y el segundo tendrán así el carácter de farsa, mostrándose en aquel la falta de compasión del pueblo llano, en este la falta de compasión de la aristocracia. Su burla es así, distinta en la forma, pero similar en el contenido. La compasión de Mercedes al su Carrasco y Sancho convierte en el tercer acto, sin embargo, en serio y trágico. Los dos primeros actos funcionan entonces como una especie de preludio del tercero. La farsa del primero y segundo acto servirá para poner de relieve el carácter romántico e idealista de Don Quijote, comenzando la tragicomedia en realidad solo en el tercer acto. Quintel busca así divertir y conmover al espectador al mismo tiempo, adoptando la estructura del original cervantino, si ésta se entiende tal y como hace Williamson, a partir de una evolución entre una primera parte satírica y una segunda tragicómica, en la que se muestra frente al anterior el pathos inherente a la manía caballeresca del protagonista. Quintel cierra así su tragicomedia, estructurada en torno a la figura de Don Quijote. Y aquí está la cita de lo que tenéis ahí escrito. Como punto fijo en torno a la que las demás figuras giran como un torbellino, como el eje trágico de una genial locura en una acción que se desarrolla de forma burlesca. Y eso me parece completamente nuevo y por ello también en cierta medida arriesgado de mi empresa. En la adaptación dramática he buscado llevar a la escena el amoroso abrazo entre la tragedia más profunda y la burla más intensa. El principal foco de atención se dirige hacia la figura de Don Quijote como centro de la acción. Quien lo represente no puede ser suficientemente serio y patético.
Solo a partir de los abruptos contrastes en los que se sitúa respecto a su entorno puede comprenderse la acción en toda su complejidad. Cada movimiento, cada gesto de Don Quijote debe estar lleno de majestuosidad, dignidad y caballerosidad, y parece que procede de la santa convicción de una gran misión que ha de llevar a cabo. Como todo lo que tiene a su alrededor se lo toma en serio, ninguna de sus miradas o encuentros debe dar la impresión de que capta y en lo más mínimo las despiadadas bromas de las que su persona es objeto. Su figura debe parecer, por un lado, tan extravagantemente ideal, como por otro lado, desprovista de humor. Sí, yo creo que le quedan solo 3 diapositivas. Bueno, si queréis, paso un poquito de esta en adelante, que tiene bastante texto. Es sobre su concepción del Quijote y todo el análisis comparativo que hace Carmen. ¿Se oye? Sí, sí. No, quiero que sea. Bueno, quisiera quitarle el volumen. Vale. Porque dice que lo pone como ejemplo para que se entienda la música. Ya desde el comienzo, 15 juega como el contraste entre las acciones en escena que representan la burla de los personajes y la música de fondo, que refleja la grandeza de Don Quijote, tal y como puede escucharse en el ejemplo que acabamos de ver. La primera actuación de la primera escena del primer acto nos muestra a Don Quijote que hace pensar en la ilustración de un Tabore. De ahí que ponga esta ilustración. Y ya está terminando con la recepción de Quinzel, sí, solamente es la última diapositiva. Será precisamente esta concepción tragicómica de la obra la que para Quinzel complicará su recepción, pues el público nos dice que quiere reír o llorar, pero no las dos cosas a la vez. Aunque se muestra más que satisfecho con la representación en escena tanto de lo sublime como de lo ridículo, lo cierto es que la obra no obtiene unas críticas de la prensa londinesa y Quinzel se sentirá por ello profundamente incomprendido. En la revista Die Zukunft se burlan del compositor aludiendo a él como Don Quince, una identificación entre el autor y el protagonista, a la que no deja de decir el propio autor. Yo mismo fui un Don Quijote, un loco. A pesar de que su Don Quijote no goza de la atención esperada, Quince la siente como una obra maestra. Para plasmar la perspectiva tragicómica desde la que interpreta el original cervantino, el compositor austríaco acude a la obra de arte total wagneriana. Al igual que Wagner, Quince dará mucha importancia al texto y concebirá sus óperas como poemas sinfónicos. Esto le permitirá llevar a escena la polifonía y el multiperspectivismo de la obra cervantina. Quince se servirá de la música para representar la esencia ideal del héroe, mientras en la escena el espectador ve, guiado por las palabras, los ridículos comportamientos tuyos. La voz narrativa, presente en las profusas acotaciones, subrayará la dignidad de Don Quijote frente a las figuras dramáticas que se burlan cruelmente de él. Quince otorgará así una enorme importancia a la palabra, logrando en sus dos obras principales el Evangelium, el Evangelista, la más conocida, y el Quijote, la estéticamente más perfecta. Un equilibrio entre poesía y música superior al de Wagner. Una pena, como su amigo Roseguer, Richard Strauss, que el mundo no comprendiera la importancia de Quince para la ópera alemana. Y pone aquí el texto. Don Quijote, que es la edición Intervenciones de Carmen de Iglesias. Yo creo que ha quedado clara la relación entre el romanticismo alemán y Quince, que era un autor muy conocido, pero que justamente la obra de la que hablamos no es la que tiene más importancia o tuvo más trascendencia. Y da la gracias. Su presentación, y lamentamos como ella que no haya podido estar aquí y no se haya podido acompañar. Y también agradecemos a Alexia pues toda la lectura y por su esfuerzo, ¿no?, en interpretar las palabras alemanas. Le recomendamos a un curso alemán. Sí, no. Muchas gracias, Alexia. Bueno, vamos un poquito retrasados, pero vaya. Vamos a presentar ahora a Marion Leco Carrasco, que viene en representación de la Universidad de Grenoble-Alpes, en Francia, y Marion es catedrática en estudios hispánicos de la Universidad de Grenoble-Alpes, directora adjunta de la Unidad de Investigación del Instituto de Lenguas y Culturas,
especialista en artes visuales, en particular pintura española, semiótica y estética de la imagen, socióloga del arte. También trabaja en literatura española, desde una perspectiva intermediaria. Ponente invitada en la exposición Greco es diferente, del Museo de Toledo, en marzo de 2025. Publicaciones recientes: Inversión de propaganda visual, Desviaments barrocs en Equipo Crónica. Catálogo de la exposición Equipo Crónica, Crónica d'un temps, en Játiva, enero de 2026. El espacio en el Buscón en las Indias, del objeto libro al universo de ficción, en Artifice. La creación del espacio medieval y moderno en la ficción y las artes contemporáneas. Europa siglo XIX-XXI, número 28, diciembre de 2025, revista L'Ancredé. Libros, lecturas y lectores Sefardíes, 2020. Procesos creativos y receptivos entre texto e imagen, en Paloma Díaz Mas, Literatura y Religión, volumen dirigido por Philippe Merlo-Morat, Lyon. Y Mario nos va a presentar la ponencia El Manco de Lepanto en la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de Francia, que ahora está en obras y no se puede visitar, precisamente. Muchas gracias, Mario, y te doy la palabra. Muchas gracias. Si quieres, no me voy a sentir abandonada, si quieres estar en frente, porque el esencial del discurso se observa por las imágenes. Muchas gracias. Para disfrutar. Esto no es una silla, es un trabajo. A ver. Pues, antes que nada, por supuesto, los agradecimientos, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Asociación de Amigos por la Historia, por vuestra muy simpática acogida, invitación. Gracias a Carlos también, por supuesto, y a distancia a nuestro colega y amigo común, Emmanuel Mario, que es catedrático en la Université de Saint-Étienne, en Francia, que, bueno, estoy en contacto y total, yo tengo el placer y el honor de estar aquí con ustedes. Hemos hablado de archivo, de geografía, de locura, de teatro, entonces, bueno, cada uno viene con sus habilidades, ¿no? Y su tema de especialidad, y el mío, como lo acabas de presentar, es la pintura. Entonces, lo que quiero presentar es una serie de pintura que se encuentra en la Sala Cervantes en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Los investigadores que trabajan en Cervantes conocen esta sala, este recinto, que es como un tesoro, y a lo mejor se fijan mucho en el tesoro libresco que aquí encontramos, ¿no? de archivos, y no sé si se han fijado en lo que adornan las palabras, que son las paredes, perdón, que es una serie de cuadros, una serie realizada por Antonio Muñoz de Gran, y una serie que se inauguró en 1920. Es una serie dedicada a Don Quijote, entonces, que adorna todas estas paredes. Yo voy a seleccionar unas. Entonces, el enfoque de mi presentación se basa en lo que llamamos en términos académicos como la intermedialidad, es decir, cómo se pasa de un universo semántico, un conjunto de signos y significados que es la materia prima, el texto mismo de Cervantes, el Quijote, a otro lenguaje, el lenguaje pictórico, dicho de otro modo, como Muñoz de Gran logró traducir el texto en imágenes, a imágenes. Bueno, aquí tenéis una selección, obviamente no voy a comentar todas las obras. Y mi propósito entonces se articula en dos temas. El primero, que voy a tratar de manera a lo mejor más rápida para explicarles el mecanismo de patrimonialización de las imágenes,
Es decir, recordar el contexto, cómo se creó esta serie, de dónde nació y cómo se compuso. Para luego centrarme más en unas explicaciones para intentar aclarar cuál fue el proceso de escritura y también de invención pictórica llevada a cabo por Muñoz del Rey. Pues entonces, la primera etapa es esta. Recordarles cómo se creó esta serie. Se originó en el contexto de un proyecto de renovación de toda la Biblioteca Nacional llevada a cabo por Menéndez Pelayo, director en su tiempo de la biblioteca, y fue él quien inició este proyecto de crear una sala Cervantes dedicada a la obra, los archivos, los libros, manuscritos del autor. Bueno, inició la idea y luego la retomó el sucesor Francisco Rodríguez Marín. Se enteró de que Muñoz de Gran, pintor valenciano, un pintor de mucho éxito en su momento, estamos al inicio del siglo XX, era un pintor muy erudito, muy apasionado por la literatura, había realizado ya unas obras de tipo intermedialidad, incluso si en este momento no se usaban estos conceptos académicos, pero había traducido a la imagen, a la pintura, unas obras literarias. Y el propio Muñoz de Gran, entonces, en su taller, había iniciado una serie, unas obras, 4 o 5 nada más, en relación con el tema del Quijote. Y le visitó el director de la Biblioteca Nacional, reparó en estos elementos y, bueno, hablaron y Muñoz de Gran decidió completar la serie para aumentarla y crear un total de unos 20 cuadros que al final se expusieron en la Biblioteca Nacional y ahí están todavía. Pero lo que quiero precisar es que, hablando entonces de patrimonio y de este proceso institucional en torno a esta inauguración, es que entraba en un contexto político muy caótico y entonces fue como un pretexto por parte también del gobierno para rescatar, enfatizar la figura de Cervantes mediante estas imágenes, mediante la creación de esta sala Cervantes dentro de la Biblioteca Nacional. Entonces, aquí en la diapositiva tenéis dos portadas, dos extractos de prensa de la ABC y otro periódico dedicado al arte, que dan testimonio de lo oficial y lo político de esta inauguración. Es decir, que estaban presentes los reyes, Maura, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y también, pues esto es para Jesús, lo que comentaba ayer sobre quién lee el Quijote, el señor Rey de Santiago, que el mismo año, en 1920, había promulgado un decreto real para convertir como obligatoria la lectura del Quijote en la escuela. Entonces, todo esto forma parte de un proceso para llevar a Cervantes y a su obra para que saliera en el escenario público, en el escenario de la cultura. Y de Gran, para presentarle unas palabras, es autor, es pintor valenciano. Se ilustró en una corriente que se llama el luminismo, que encarna perfectamente el pintor Joaquín Sorolla. Es esta escuela típica de los pintores valencianos de finales del 19 y inicios del 20 y se formó en la Academia de Valencia, Muñoz de Gran. Solo para daros un ejemplo de lo que es su estilo, es este, con este buque fantasma, es lo esencial de su estilo pictórico, a base de una pincelada muy moderna, muy suelta. Es una herencia perfecta entre el impresionismo francés, el expresionismo alemán, y es una expresión vanguardista muy original.
Y este ejemplo de paisaje tampoco es una casualidad, porque en Muñoz de Grain se ilustró en particular en este género del paisaje, que fue como el género bisagra en la historia del arte de la pintura occidental, porque fue a partir del paisaje, del género del paisaje, como sobre todo los impresionistas franceses revolucionaron el arte. Es decir, que salieron del taller, empezaron a pintar a ir al natural, el plenariismo, que es esta palabra de francés que se utiliza, para modificar totalmente lo que es la realidad y cómo se había pintado desde el Renacimiento italiano. Y Muñoz de Garay forma parte de estos pintores que modificó también desde España lo que es el género de la pintura. Y bueno, esto lo volveré a repetir en mi conclusión, pero este género es fundamental para entender su obra. Y Muñoz de Garay, ¿no? Si no lo conocéis, es destacado pintor de finales del 19 e inicio del 20, y fue maestro del joven Picasso. Bueno, y el segundo tema entonces, que voy a presentar es fijarnos más detenidamente en el proceso de escritura pictórica, de invención iconográfica de Muñoz de Garay, a partir de 3 cuadros de la serie de Don Quijote, 3 cuadros dedicados en particular a Cervantes. Pero el problema es, si pretendo analizar cómo Muñoz de Garay pasó del texto a la imagen, es que, bueno, referencias, fuentes fidedignas, el pintor no apenas las tenía. Porque lo que sabemos de la apariencia física de Cervantes, lo único que tenemos es un autorretrato que él mismo publicó en el prólogo que dirigía al lector en sus novelas ejemplares. Es este autorretrato de ficción que él mismo escribió, que aquí tenéis en la pantalla. Y nada más, son las únicas líneas que tenemos. Y de imagen no tenemos alguna, no existe ningún retrato oficial auténtico reconocido por los expertos. Existen muchos, varios, que los especialistas consideran como retratos apócrifos o falsos auténticos, a partir de unas versiones que circularon o de pintura o de grabados, pero no tenemos ninguna imagen fidedigna de Cervantes. Entonces, el mismo enorme desafío de Muñoz de Garay, que pretende representar a Cervantes sin tener referente visual. Pues, ¿cómo se las arregló? Primera estratagema, propuso en su serie una alegoría. Entonces, es bastante práctico porque la alegoría te permite prescindir, ¿no?, de la referencia concreta. Y la primera obra entonces, que se refiere a Cervantes es esta, Alegoría, en honor del manco de Panto, que es entonces, por ser alegoría, es un lenguaje básicamente simbólico que está convocando una serie de símbolos para expresar este homenaje. La escena es esta, tenemos como una vista entre nubes, una muchedumbre de putis, estos angelitos, y un personaje femenino al lado, en el centro un poco a la derecha, tipo diosa grecorromana, que está pintando, no sé si lo veis bien, está terminando la escritura de estas palabras que aparecen en la filacteria. La filacteria es esta cinta que se usa, por ejemplo, en la tradición iconográfica cristiana para enseñar las palabras de Dios, por ejemplo, en las típicas escenas de la Anunciación. Para observar los detalles, pues notáis toda esta muchedumbre de los putis, todos están
papel que corre en pareja, por supuesto, con el tema del homenaje. Uno de ellos, lo que enfatizo aquí en este zoom, en esta ampliación, está también sujetado como una lidia, que es aquí un símbolo, una referencia al arte poético para valorar, celebrar a Cervantes, bueno, la filatelia que ya comenté, y debajo tenemos esta máscara teatral que se refiere directamente a la literatura dramática y otra vertiente creativa de Cervantes. Pues sí, este entonces es la imagen en su conjunto. Lo que me parecía interesante es destacar cuáles fueron las fuentes de inspiración iconográficas de Muñoz de Gran para concretar esta imagen. Y creo que aquí tenemos una muy interesante síntesis entre varios orígenes, como por ejemplo una alegoría renacentista. Puse este ejemplo porque es muy emblemático, ¿no?, de la alegoría de la primavera de Botticelli, ejemplo en el que volvemos a observar estas figuras heredadas de la iconografía de la antigüedad. Pero además de estas referencias concretas visuales, también Muñoz de Gran actualiza la referencia, y entonces lo que propongo en la diapositiva a la derecha es una expresión muy contemporánea de Muñoz de Gran, de un pintor catalán que se llama Alexandre de Riquer, con una obra alucinante dedicada a las tentaciones de San Antonio. Pero notáis, esta es el tipo de corriente pictórica, de técnica gráfica que utiliza Muñoz de Gran. Entonces tenemos como una síntesis entre estas imágenes tutelares de lo que son las alegorías, y lo mezcla con su propio estilo similar al de Riquer, entre aquí impresionismo y modernismo, para cuajar esta imagen que sigue fiel a una tradición de verosimilitud y sin embargo le añade esta chispa de modernidad, de vanguardismo pictórico en la técnica que utiliza. Estamos aquí en esta síntesis entre ambas referencias de inspiración. Bueno, este es el primer ejemplo de la serie. El segundo es este. Es un cuadro que Muñoz de Gran titula Cervantes ante el poema. Y notáis que, bueno, en los 3 o 4 ejemplos que voy a destacar, el estilo de Muñoz de Gran cada vez es muy distinto. Es decir, que él mismo adapta su técnica al motivo, al tema que va pintando. En este caso, tenemos una obra de género costumbrista, muy narrativa, que se construye a partir de, no sé si notáis, una oblicua ascendiente que orienta la mirada del espectador, ¿no?, desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. Tenemos esta oblicua ascendiente, y sin embargo decía que es una obra muy narrativa porque tenemos una secuencia de verticales que marcan también la lectura de izquierda a derecha de lo que estamos observando. Y lo muy sorprendente en esta imagen es que forma parte de la serie dedicada al Quijote, y sin embargo no trata del Quijote sino del mismo autor, de Cervantes. Ya no estamos en el universo de ficción de Quijote como en casi todo el resto de la serie, sino que Muñoz de Gran aludía a un episodio biográfico del propio escritor, de Cervantes. Nos situamos en el momento de su cautiverio en Argel, entre 1575 y 1580,
Y sabemos que Cervantes fue un activo conspirador, ¿no? Porque quiso organizar varias fugas fracasadas, que no intentaba, para liberar a los presos, para escaparse de esta situación. Y el momento que estaba pintando Muñoz de Gran, es el momento en que llevan a Cervantes ante el rey, porque, claro, van a castigar, y en este momento Cervantes asumía toda la responsabilidad para proteger a sus cómplices. Entonces, Muñoz de Gran introduce este episodio biográfico del propio escritor en la serie de ficción, y también entre los especialistas que analizaron la serie, uno, que bueno, el apellido aquí lo tenéis, es Reidero, repara en un detalle que tenéis aquí en esta ampliación, abajo a la derecha, es como un pañuelo blanco y aparece la fecha de 1879. Y los biógrafos de Muñoz de Gran explican que en esta fecha, de 1879, el pintor estaba de viaje con un amigo en Marruecos y les pasó un episodio un poco delicado. Estuvieron a punto de quedarse atacados por unas tropas de Marruecos, y bueno, les salvaron unos soldados españoles que estaban ahí. Entonces, tenemos como una transposición incluso de la propia vivencia del pintor dentro del episodio que relata lo que pasó a Cervantes. Esto para entender la imagen y para comentaros el estilo pictórico utilizado por De Gran. Lo que se reconoce aquí es la influencia de la escuela del orientalismo. El orientalismo es una corriente que desarrolló sobre todo el famoso pintor Eugène Delacroix, y bueno, tuvo muchos seguidores en Francia. Por ejemplo, el arte de Oriente o de Asia inspiró mucho a los impresionistas en su manera de concebir la fugacidad del instante que hay que representar. Y el orientalismo fue toda una escuela pictórica que se desarrolló a finales del siglo XIX, y en España encontramos a estos destacados artistas como Muñoz de Gran, o también otro valenciano que es Marián Fortuny, que se ilustraron en este arte del orientalismo. Entonces, os puse aquí un ejemplo, que es un cuadro de Muñoz de Gran dedicado a Safo, y es una obra que representa perfectamente estas características formales de lo que es el orientalismo, es decir, una pintura muy refinada, de muchos detalles, con una pincelada suelta, inspirada en estos universos cromáticos y de ornamentamiento, con mucho dorado también en estas imágenes. Pues aquí entonces una entre esta abismación narrativa entre el Quijote, Cervantes e incluso el propio pintor, y esto a raíz de una composición costumbrista y también orientalista, ¿no? Pero es una imagen muy original en su concepción y en su creación. Y casi termino entonces con mi tercer ejemplo de la serie, una obra titulada Cervantes escribiendo la dedicatoria de su obra. Y notaréis, otra vez, tercer ejemplo, y es un estilo muy distinto tanto de la alegoría como del episodio de Cervantes. Es decir, que, repito que para cada imagen, Muñoz de Gran reflexiona sobre el motivo, el tema que tenía que pintar, que había decidido pintar, y cómo plasmarlo. En esta imagen lo que observamos es la típica apariencia del momento, ¿no? Por la indumentaria de Cervantes, el personaje, mala postura a la derecha. En el escritorio
observamos plumas, libros, el tintero, que son como las puras metoninas, ¿no? de su labor como escritor. Representan aquí su trabajo. Y diría entonces que para comentar el estilo pictórico, que es lo que me interesa, es otra obra que podríamos relacionar con el género costumbrista, sobre todo por la técnica del claro oscuro que está utilizando Muñoz de Bran en esta obra. Es decir, bueno, dado el contexto de la intimidad de la escena, está jugando con estos juegos lumínicos muy dulces, una paleta de ocres que nos recuerda el puro barroco español. Entonces, para daros unas pistas de cuáles serían las fuentes de inspiración de Muñoz de Bran para esta imagen, pues claro, nos viene a la mente el famosísimo Caballero de Greco, pero también para completar este abanico referencial y visual, pienso en una obra de juventud de Velázquez, la que tenéis arriba a la derecha, La visita de Cristo en casa de Marta y María, una obra que Velázquez realizó de joven, apenas tiene 18 años en este momento, pero es una obra que se destaca y se caracteriza lo que se llama el naturalismo barroco, por esta paleta de ocres, una puesta en escena a la vez muy sencilla, pero de tremenda complejidad en realidad. Cuando se trata de Velázquez siempre hay juegos de perspectiva, de avispación, ¿no? De mise en abîme de l'image. Y para completar estas referencias también os indiqué El triunfo de Baco, de un contemporáneo de Muñoz de Bran, Leonardo Valenza, que se ilustró en esta corriente del costumbrismo. Entonces, estas tres imágenes creo que son una muestra de las distintas pistas, influencias o recuerdos que podía tener en la mente Muñoz de Bran a la hora de componer su propia obra. Y para concluir, también utilizo una última imagen de la serie que se titula Principio de la aventura de los molinos. Entonces es mi personal guiño para también rendir homenaje a todos ustedes, ¿no? Claro, el molino es bastante simbólico. Y termina con un poco de teoría que no la usé demasiado en esta ponencia, porque en la teoría de la imagen se comenta mucho desde la perspectiva de los estudios culturales lo que se llama la agentividad de la imagen. Es decir, que la imagen no es solo una ilustración, no solo traduce algo que antes se escribió o se comentó, sino que la imagen tiene existencia propia, tiene un poder visual propio. Y pensando en la carrera de Muñoz de Bran, me parece que esta obra lo ilustra perfectamente, porque Muñoz de Bran no decidió representar el típico episodio de Don Quijote luchando contra un supuesto gigante, sino que se fijó en lo que él como pintor le interesaba, es decir, un paisaje. Me parece muy representativo de la manera como está apartando aquí el motivo pretexto narrativo para dejar todo su sitio, todo su honor a la imagen misma y al género del paisaje que a él tanto le encantó y tanto trabajó a lo largo de su carrera. Y está, merci. En esta pinceladas tan interesantes y hacer ver la pintura de esta forma. Ahora vamos a tener un pequeño descanso y seguiremos con Flores. Yo me despido de ustedes como moderador y ahora viene Patricia y sigue con buenas presentaciones. Porque las referencias son, digamos, literarias, algunas han sido pictóricas. Claro, sí, era mi misma persona.
Gracias.